Y en esta tarde daremos examinación del capítulo 3, que lleva por título Una era de tinieblas espirituales. Una época en la historia en cual las tinieblas prevalecieron. ¿Por qué? Porque fueron privadas de las Sagradas Escrituras. Para empezar, hermanos, quiero enfocarme en los versículos que se leyeron en la lectura bíblica, que se encuentran en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiero que mantengan este versículo en mente, hermanos, porque será el fundamento del mensaje de esta tarde. Porque por medio de este versículo vamos a desenmascarar el papado y vamos a ver cómo este versículo se cumple tiene cumplimiento en el pasado, el presente y el futuro. Y en el mismo capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, el versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Y dice: en aquella época se introducían en la iglesia errores que preparan el camino para el desarrollo papado. Pablo, por la inspiración de Dios, pudo detectar los principios del misterio de la iniquidad por ver los errores de la iglesia. ¿Será, hermano, pregunto, será que nosotros podemos o podremos detectar la iniquidad que nos rodea? ¿Será que nosotros, al igual que Pablo, seremos inspirados por Dios para poder enfrentar la gran apostasía que nos se viene enfrente? Dios quiera que sí. Y leo: la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La iglesia en el pasado, sus miembros fallaron. Pero si vemos a Cristo en el desierto, nuestro máximo ejemplo, cuando Satanás se le presenta y le demuestra las glorias y los principados, y le dice: todo esto te entregaré si tan solo te postraras y me adorares. Así, de ese mismo modo, los principados y los gobernantes al trayectoria de la historia han pedido homenaje como Satanás. Pero por la conexión con Dios, Cristo pudo enfrentar y rechazar las tentaciones de Satanás. Pero en algún momento se perdió la conexión con Dios. Y la iglesia primitiva dobló rodilla ante los gobernantes y los principados paganos. Hermanos, jóvenes, si ustedes pierden la conexión con Dios, no les quedará otra más que inclinarse ante la pompa y el orgullo, y doblarán rodilla también hacia los principados y los gobernantes paganos. Por épocas, por siglos, el papado ha sido considerado como un representante de Dios en esta tierra. Incluso se le han dado títulos como Señor Dios el Papa. Y a esto vemos el cumplimiento del capítulo 7, versículo 25 de Daniel, que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, una profecía cumplida, en lo cual incluso lo vimos en el video de las noticias. Y ahora quiero que leemos una cita. Todas estas citas son del libro, pero no puse las páginas, el número de las páginas. Y dice: los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. ¿Suena familiar esto? Porque de la misma manera nuestra iglesia ha sido acusada. Se dicen que nosotros no somos adventistas del séptimo día y que por nuestros caprichos nosotros nos hemos separado de la conferencia. ¿Y quiénes son los que nos acusan? Los acusadores que se están tomando el mismo rol que los romanos jugaron en una época hace siglos.
cuando ellos son los que han abierto puerta a la apostasía. Pero estos cargos mismos recaen sobre ellos, porque ellos oscurecieron la verdad que fue dada alguna vez a los santos. Entonces la gran pregunta es cómo consiguieron introducir la apostasía y convencer y engañar a los cristianos y multitudes. Para continuación, hermanos, veremos eventos en lo cual prepararon el camino para lo que nosotros conocemos como la gran apostasía que se ve en estos días. Y empezaremos con la conversión de Constantino. Constantino va a guerra para la posesión de Roma. Y antes de guerra, él dice que él tuvo una visión en la cual se le presenta el Dios de los cristianos y le manda que vaya a esta guerra en pos y bajo los estandartes del Dios cristiano. Y al conceder la victoria, Constantino le da homenaje al Dios cristiano y se convierte en el primer emperador romano profesar ser cristiano. Y después, lo que llega a continuación, él firma el Edicto de Milán en el año 313, donde él pone fin a la persecución de los cristianos por proclamar tolerancia religiosa en el Imperio Romano. Entonces Constantino construye una ciudad, lo cual le llama Constantinopla. Y aquí él empieza a edificar templos e iglesias para que los cristianos adoren libremente. Dice que incluso él perdonó a algunos cristianos de los impuestos de sus impuestos y obligaciones. Entonces, dicen los historianos que no saben que si fue por confusión, que él realmente no sabía lo que requería la fe cristiana, o por política, pero él empezó a levantar los ídolos e imágenes dentro de estas iglesias que los cristianos adoraban. Y los cristianos dicen que con vergüenza continuaban sus adoraciones. Ahora es fácil criticar a esta iglesia, nuestra iglesia primitiva, y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué ellos vendieron sus creencias? ¿Por qué ellos cedieron a las direcciones de Constantino? Pero hermanos, nosotros no hemos sufrido persecución aún. Nosotros no hemos sido afligidos como lo fue este pueblo. Este hombre, por la mano de Dios, puso fin a la persecución cristiana y entonces le edifica templos e iglesias para que ellos adorasen. Tal vez para nosotros no tenga un porqué, porque ellos cedieron, pero creo que también se puede comparar con lo que pasó en la historia con Hitler. Alemania, una gran potestad en su tiempo, después de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, cayó en una desgracia. Era tanta la pobreza que dice que las madres aún usaban estillas de la madera simplemente para expandir el pan, porque el hambre era abundante. Ellos estaban encargados, cayó toda la culpa sobre ellos, ellos estaban encargados de pagar las consecuencias de la guerra. Entonces llega este hombre y dice exactamente las palabras que ellos necesitaban y querían escuchar. Este hombre les promete que les sacará de estas desgracias y los llevará a el rango cual ellos tenían antes. Entonces lo que vemos al resultado es uno de los genocidios más grandes en las historias, donde miles de judíos son asesinados, porque ellos pusieron su fidelidad en un hombre. Y de este mismo modo, esta iglesia en estos siglos pusieron su fidelidad en este hombre, en Constantino. Un error grave, porque nosotros sabemos que en el hombre no hay esperanza. En vez de poner su fidelidad en Dios, ellos lo pusieron en un hombre y ellos cedieron. Entonces hablaremos de la introducción de los ídolos. A través de estos siglos van a ver el esfuerzo de convertir los paganos al cristianismo.
y ellos querían hacer lo que fuera posible para convertirlos. Entonces los paganos estaban acostumbrados a su culto de ídolos, y para tener un culto similar a lo que ellos estaban acostumbrados, empezaron a introducir las imágenes y ídolos gradualmente. Y es algo que debe de notar, porque a través de estos eventos vamos a ver que todo no fue al día de la mañana, que todo fue gradualmente para no traer sospechas, no traer dudas. Se dice que se usaban ídolos e imágenes para los que no podían leer, para contar las historias, incluso para infundir un sentimiento de devoción. Entonces llegó the Second Council of Nicaea en el año 787, donde ellos reinstituyen el culto a los ídolos e imágenes, aboliendo la primera decisión del primer consejo en cual ellos habían prohibido esto. Entonces vamos a ver en el mismo capítulo 7, versículo 25 de Daniel, pero nos enfocaremos en esta parte que dice mudar los tiempos y la ley. Ustedes, hermanos, conocen los 10 mandamientos que fueron instituidos en el principio, escritos por el dedo de Dios. No los voy a leer todos, pero me voy a enfocar en algunos mandamientos y después le leeré los mandamientos de Roma para contraste. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen. El cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y el 10º, no codiciarás. Y ahora vemos lo de Roma. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí no enfatiza no tener dioses ajenos, solo dice amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora les pregunto, ¿qué falta? Falta el mandamiento original, el segundo mandamiento, que no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Omitieron por completo el segundo mandamiento de las imágenes. Entonces tenemos un problema, porque ahora hay 9 mandamientos y la iglesia de Roma no quiere que las personas, sus seguidores, sospechen o empiecen a dudar porque hay 9 cuando en la Biblia dice 10. Entonces lo que ellos hacen es dividir el 10º mandamiento, el de no codiciar. Dicen, la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, y lo parten en 2. El 9º mandamiento de los romanos es no desear la mujer del prójimo, y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Y así cumplen Roma, engañar a miles y millones a través de la historia. Ahora hablaremos cómo el domingo llegó a ser un día nacional que aún se observa por las multitudes. Como les dije, fue un movimiento gradual. Satanás es tan astuto porque él conoce los deseos del hombre pecador y se aprovecha de eso. Entonces lo que hace es ilusiona el día domingo como un día de fiesta y alegría para honor a la resurrección de Cristo, pero aún se sigue guardando el sábado. Entonces Satanás toma otro paso y indujo que los judíos se recargaran el día sábado para que su observación fuese una carga pesada. El día domingo era un día de alegría y gozo y fiesta, y el diablo indujo que el día sábado fuera un día de ayuno, tristeza y abatimiento, para empezar el odio contra el judaísmo. Entonces llega Constantino y firma el edicto en el año 321, donde transfiere la santidad del día sábado al día domingo. Y dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Y después va más en detalle de que los laboradores en la agricultura se pueden permitir mientras el tiempo esté adecuado. Y dice, con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia, clamando que serán bendecidos por el cielo al hacer esta decisión. Otra forma de engaño.
Entonces ahora tenemos a los cristianos y a los paganos observando el mismo día. Y como les dije anteriormente, siempre fijándose en cómo ellos podían atraer a los paganos. Entonces se introdució el dios Mitra, el dios Sol. Y lo empezaron a introducir a la iglesia gradualmente para que lo asociaran a Mitra con Dios. Y lo lograron porque el dios Mitra, el dios Sol, nació un 25 de diciembre y aún mundialmente se celebra la Navidad el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. ¡Cuán engaño! Nosotros vemos que Constantino tenía razones políticas. ¿Por qué? Porque en este tiempo los paganos tenían mucha influencia en quién iba a ser emperador y quién se quedaba en su puesto. Entonces vemos, el dragón dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. En el siglo VI el papado fue proclamado cabeza de toda la iglesia y es cuando empieza los 1260 años que vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces lo que vemos es la opresión papal por 1260 años sobre el pueblo de Dios. Dice que los cristianos se vieron obligados entre sacrificar su integridad o aceptar las ceremonias y cultos papales, o simplemente pasar su vida encerrados o morir. La persecución que se desencadenó sobre los fieles con una furia que jamás se había visto antes. Entonces dice, cuando el avivamiento de la iglesia a Roma, entonces esto marcó el principio de la edad primera, de la edad media, perdón. Y es cuando se va a introducir las grandes apostasías que nosotros sabemos hoy en día, como las confesiones de pecados al papado y sacerdotes, porque se enseñaron que el papado era el mediador en esta tierra. Se les enseñaron a los fieles que el papado ocupaba el lugar de Dios y debían obedecerlo implícitamente. Entonces lo que ocurrió a continuación, hermanos, fue los monjes crearon unos falsos decretos que se conocían como los decretales sudo-isodorianas, en cual ellos establecieron la supremacía universal papal desde los primeros tiempos. O sea, dijeron que la supremacía papal era desde el primero de los tiempos. Entonces, ustedes pueden decir, ¿cómo ellos se pudieron dejar engañar por esto? Por estas enseñanzas, estos decretos falsos. Pero es que, hermanos, para este tiempo la Biblia fue prohibida en circular. Ya eran años y años en los cuales la Biblia fue prohibida. Entonces ellos no tenían una fuente de comparación. Entonces ellos lo único que tenían estos decretos falsos y la Biblia no tenían la luz, estaban en tinieblas, no tenían una fuente de comparación. Pero nosotros, hermanos, que tenemos la Biblia en accesibilidad, no aprovechamos. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes realmente estudian la Biblia? Adultos, ¿cuánto tiempo ustedes se dedican en escudriñar las Escrituras? Esas personas no tenían la Biblia porque fue prohibida, y nosotros que libremente podemos buscarlo en el celular, en el internet, ir a la tienda y comprarlos, no aprovechamos. Estamos en una tiniebla de oscuridad, porque la luz nosotros no la sabemos apreciar y usar. ¿Será que nosotros también seremos engañados? Porque les garantizo que, jóvenes, si ustedes no estudian la Biblia, si no la escudriñan ahorita, porque llegará un tiempo donde la Biblia se prohibirá, y si ustedes no la aprovecharon en este momento, no van a saber nada, y les prometo
que ustedes también van a ser engañados. Y dicen, no, yo no, desde pequeño he estado en la iglesia, pero ¿qué sabes? ¿Sabes defenderte? ¿Sabes la Biblia realmente? Entonces hubo un gran desánimo dentro de la iglesia. Dice que debilitados por el constante esfuerzo contra la persecución, el engaño y la iniquidad, se desanimaron. Y por el amor a la paz y la seguridad de sus propiedades y sus vidas, ellos se apartaron de la verdad. Llegará nuestro tiempo de prueba, en lo cual nuestra fe será puesta a prueba. Ahorita estamos bien, estamos confortables, se pueden ir y salir dentro de la iglesia, pero llegará un tiempo donde cada uno de nosotros seremos probados. ¿Y será que nosotros, por amor a la paz y la seguridad de nuestras vidas, cederemos a las grandes apostasías, a los grandes engaños? Porque si no te preparas ahorita, serás conmovidos en estos tiempos. Después habla del Papa Gregorio VII, que proclamó la perfección de la Iglesia romana. Él dice que la Iglesia nunca había errado según las Santas Escrituras y que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada, solo él podía revocar. Entonces rápidamente les cuento una historia porque quiero llegar a un punto con esto. Del mismo poder que tenía el papado en tomar estas decisiones, en lo cual el hombre no podía revocar, es el mismo poder que tendrá el Papa en el tiempo del fin. Aún no se le ha concedido, pero va a llegar. El emperador Enrique, él desobedeció la autoridad papal y al resultado él tuvo que viajar por las montañas Alpes en el invierno con su esposa y su siervo. Y al llegar al palacio lo aislaron, completamente descubierto. En el invierno pasó 3 días ayunando y pidiendo perdón simplemente para llegar ante la presencia del papado. Qué notable contraste ante el orgullo de este pontífice y la humildad de Cristo que pide permiso, toca las puertas de tu corazón. Entonces llegaron las filosofías paganas, porque los paganos de nuevo están dentro de las iglesias y empiezan no querían dejar ir sus teorías y sus filosofías. Entonces ellos motivaron a los cristianos a también estudiar estas filosofías. Y esto llegó a ser los grandes errores en la fe cristiana. Llegaron cuestiones la inmortalidad del hombre y el estado consciente de los muertos, cual fue y preparó el camino para lo que nosotros sabemos como los santos y la adoración de la Virgen María. Y el purgatorio, en cual enseñan que el pecador que no es condenado tiene que viajar por los diferentes niveles del infierno hasta alcanzar purificación y entonces ascender al cielo. Y la Santa Cena convertida en misa. Después hubieron las doctrinas de las indulgencias, donde aquí los que se alistaban para la guerra con el papado, ellos obtenían remisión de sus pecados del pasado, el presente y el futuro. Estas personas nunca confesaron sus pecados a Dios, el único que puede perdonar sus pecados. ¿Cuánto engaño? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántas personas? Dice que por medio de los pagos de la iglesia se libraban de los pecados y las almas de sus amigos en el purgatorio. Así Roma llenaba sus palacios de lujo y magnificencia, mas ellos pretendían ser representantes de aquel que no tuvo lugar para recostar su cabeza. En el siglo XIII, la Inquisición, en lo cual sabemos que miles de cristianos fueron mutilados. En los concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaban los espíritus de estos hombres perversos. Pero un ángel de Dios llevaba apunte: Babilonia la Grande fue embriagada la sangre de los santos. Y hermanos, quisiera terminar
con este versículo que se encuentra en Oseas capítulo 4. En Oseas capítulo 4 leeré el versículo 1, 2 y después brincaré al versículo 6. Y dice: Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Prejurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre. El versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Hermanos jóvenes, ustedes no van a condenarse por falta de conocimiento. Ustedes tienen todo el conocimiento en las manos. Y por eso mismo, si ustedes siguen las corrientes de los paganos, siguen las corrientes del engaño, serán condenados por ese mismo conocimiento. Las tinieblas están abrazando a nuestro mundo. Y está llegando de nuevo una era de tinieblas, en lo cual cada uno de nosotros tendremos que dar respuesta en nuestra posición. ¿Será que nos pondremos del lado del príncipe de las tinieblas o el príncipe de la luz? Jóvenes y hermanos, mi invitación para ustedes es que se preparen para su gran prueba que viene. El fin del tiempo está a las puertas y Dios vendrá en su grande gloria sin tu conversión o con ella. Dios quiera que cada uno de los presentes no doble rodilla a las grandes apostasías. Dios les bendiga.